La entrevista. Ustedes saben que uno de los temas que ha generado en las últimas horas más polémica es el que tiene que ver con la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, o lo que también se llama tenencia compartida. La tenencia compartida ya existe en Uruguay, pero este proyecto de corresponsabilidad en la crianza en diputados ha generado polémica aún dentro de la propia coalición de gobierno. El tema es así: con el voto de los senadores y el oficialismo, la Cámara de Senadores ya aprobó a comienzos de agosto este proyecto de ley sobre corresponsabilidad en la crianza y le dio el pase ahora a la Cámara de Diputados. La iniciativa tiene como finalidad regular la actuación de la justicia cuando los padres separados no acuerden la tenencia de sus hijos. Es bueno señalar que, según todos los expertos, más del 90% de los casos se resuelven con el acuerdo de los padres sin necesidad de estar yendo a un juicio por este tema. Pero bien, atendiendo ese porcentaje mínimo, de todas maneras es que se presenta este proyecto de ley que, les reitero, ya se aprobó en el Senado. La autora del proyecto es la senadora Blanca Carmen Aciaín, que ya había redactado junto a Graciela Bianchi uno de los dos proyectos presentados en esta legislatura. El otro lo presentó Cabildo Abierto. La votación se logró luego de una larga negociación que encabezó la propia Aciaín para pulir las diferencias que había entre los diversos proyectos y para sortear las discrepancias que esgrimían los senadores colorados de Ciudadanos, Carmen Sanguinetti y Pablo Lanz, aunque Carmen Sanguinetti, que votó la ley en general, no votó dos de los artículos más cuestionados, vinculados a la posibilidad de que progenitores con medidas cautelares mantuvieran la tenencia o las visitas de sus hijos. Apenas anunciado el éxito de esa negociación, se escucharon nuevas voces discrepantes desde ese sector, provenientes ahora de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el que no está de acuerdo es Iván Posada, único representante del Partido Independiente. También el diputado nacionalista Alfonso Lerete anunció que votará el proyecto en general, pero dijo que junto a la diputada de Ciudadanos, María Eugenia Rosselló, mantendrán conversaciones con otros legisladores porque pretenden mejorar los artículos cuestionados. Rosselló fue más lejos incluso en sus declaraciones y ha hablado de eliminarlos. Recordemos que Ciudadanos tiene 8 diputados y las opiniones aparecen divididas. Algunos legisladores no ponen reparos al articulado aprobado en la Cámara Alta, mientras que otros cuestionan los artículos que habilitan la tenencia y las visitas a los niños, incluso si el progenitor tiene medidas cautelares contra el otro. ¿Qué dice el texto a grandes rasgos? El principio de corresponsabilidad en la crianza se establece en el entendido de que ambos padres tienen derechos y obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo de sus hijos, cualquiera sea el régimen de tenencia fijado judicialmente o por acuerdo. Con la legislación vigente, si una pareja se separa, la tenencia de los hijos se resuelve de común acuerdo. Si no llegaron a un acuerdo, resuelve el juez. Así lo establece el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Con el nuevo proyecto, si no hay acuerdo entre los padres, cualquiera de los dos puede presentarse ante la justicia y pedir la tenencia compartida o alternada. Esto significa que los hijos pasen la misma cantidad de tiempo con la madre que con el padre. El juez deberá resolver atendiendo a las circunstancias del caso y siempre considerando el interés superior del niño o del adolescente y atendiendo al principio de corresponsabilidad en la crianza. En base a este principio, se indica, deberá fijarse el régimen de tenencia. Para el caso de los niños menores de 2 años que están en etapa de lactancia, el régimen de tenencia deberá contemplar esa realidad y adecuarse a las necesidades del niño según su desarrollo, según establece el proyecto. La parte medular del proyecto dice que si existen medidas cautelares de un padre contra otro, la justicia evaluará la necesidad de modificar el régimen de tenencia. En el caso de las visitas, estas deberán suspenderse solo en el caso de riesgo del niño o adolescente, una suspensión que siempre será transitoria y continuamente revisada. De ser necesario, el proyecto establece que esas visitas puedan ocurrir en lugares públicos, en presencia de otros miembros de la familia o en reparticiones estatales. El nuevo texto prevé que la justicia dicte sentencia definitiva como máximo 120 días después de presentada la demanda, prorrogable por 30 días si medieran circunstancias excepcionales. También prevé un mecanismo para designar al abogado de los menores, que deberá formar parte de una lista confeccionada por el propio Poder Judicial. Cada profesional podrá tener un máximo de 5 casos activos en una misma sede. El proyecto incorpora la garantía de acceso a la justicia de
las personas con bajos recursos. En este caso no se podrá percibir más de 6 bases de prestación contributiva, unos 31.000 pesos en la actualidad. Pero como les decíamos, hay oposición a este proyecto, hay oposición en el Partido Independiente, hay oposición en el sector ciudadano del Partido Colorado a nivel de diputados y bueno, y por cierto hay que sumar a esto a diputados del Frente Amplio que también se oponen al proyecto, pero nos interesa detenernos en una de las diputadas que ha planteado una vasta argumentación del Partido Colorado, del sector Ciudadanos, una vasta argumentación de por qué no está de acuerdo con algunos de los artículos que están en este proyecto que ya fue aprobado en el Senado. Y nos referimos a la diputada María Eugenia Rosselló, que como ustedes saben es diputada, como les decíamos, del sector Ciudadanos, del Partido Colorado, se integró en el año 2017 a este sector, fue miembro del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado y es convencional nacional del partido. Diputada Rosselló, gracias por estar aquí, bienvenida. El gusto es mío, muchas gracias. A grandes rasgos hemos establecido qué pasaba hasta ahora y qué es lo que se propone en este nuevo proyecto. Usted ha señalado que no está de acuerdo con determinados artículos de este proyecto que fue aprobado en diputados. Le invito entonces a explicarnos cuáles y por qué. Bien, exactamente. Nosotros nos hemos manifestado siempre particularmente en contra de la inclusión de lo que refiere a las medidas cautelares en un proyecto de tenencia. Consideramos que no es pertinente y además que es totalmente innegociable e inaceptable. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares son medidas de protección, ¿verdad?, que dispone un juez ante una situación denunciada de posible violencia. Estas medidas cautelares muchas veces pueden ser dictadas sin tener la certeza que eso realmente sea así, pero justamente son preventivas, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos acá, que es sumamente peligroso y riesgoso que un juez, el juez que está analizando la tenencia, pueda relativizar esas medidas cautelares dictadas por otro juez, que por lo general son jueces de familia especializada o a veces también puede ser un juez en lo penal. Entonces acá vemos dos dificultades. Primero, que se sobrepase lo que son las reglas de competencia entre los jueces, que eso habitualmente no sucede, porque a ver si entendemos bien, son competencias distintas, ¿no? Entonces acá, de alguna manera, de una forma encubierta, por decirlo más claro, se está haciendo que un juez haga una apelación encubierta de una disposición hecha por otro juez, Ajá, con la evidencia a la vista, ¿no? Entonces ahí nosotros preguntamos, ¿esto realmente puede suceder entre los jueces? ¿Esto pasa realmente? Yo creo que no. Y uno consultando con jueces especializados en familia de larga trayectoria o con otros actores fundamentales que están en la diaria de estas situaciones, te dicen que realmente los jueces no están revisando todo el tiempo, primero por cuestiones de tiempo y después por cuestiones de competencia. Y por otro lado, decimos que es sumamente peligroso porque es exponer a estos niños y adolescentes a tener un vínculo obligado con quien puede ser un posible agresor, ¿no? ¿Y por qué decimos posible? Porque, bueno, hasta tanto no se demuestre que así sea, es un posible agresor, un posible abusador, una posible abusadora. Entonces ahí es que nos detenemos y nosotros hacemos foco en que es totalmente innegociable que se incluyan estos dos artículos en este proyecto de ley de tenencia compartida, y es ahí cuando viene todo el debate que se está dando de que, bueno, de que en realidad son el corazón del proyecto. O sea, que si nosotros vamos a pedir de sacar estos dos artículos, que en realidad son el 4, el literal B y C, y el 6, nos dicen, bueno, entonces queda sin efecto el proyecto, porque en realidad es el nudo gordiano del proyecto de ley, es lo que ellos pedían para de algún modo solucionar lo que estaban denunciando, que era lo de las denuncias maliciosas. Entonces, bueno, he hecho un análisis muy exhaustivo del tema, hemos detectado... Perdón la interrupción, sí, diputada, pero denuncias maliciosas argumentan quienes están a favor de estos artículos, ¿verdad? Y que denuncian que en muchos casos se ven imposibilitados de ver a sus hijos por denuncias que no son reales. Exacto. Acá lo que ellos nos han manifestado exactamente es que ellos se ven en situaciones muchas veces de que no son ciertas, son denuncias maliciosas, denuncias falsas, como ellos llaman, de mujeres que toman de rehén a sus hijos haciendo este tipo de acciones, ¿no? Denunciando hechos que no existen. Y bueno, y luego con el paso del tiempo, esto que supone que se dicten medidas cautelares y que ellos queden con restricción de acercamiento también con sus hijos. Y bueno, y eso imposibilita el vínculo, que muchas veces se extiende en el tiempo. Y acá sí, es lógico, se extiende en el tiempo porque justamente lo que ha reclamado el Poder Judicial durante muchísimos años es que no le hemos dado recursos tampoco. El Poder Judicial no tiene plata, no tiene recursos humanos, entonces todos los procesos van a ser más lentos e ineficientes, por llamarlos de algún modo. Y eso es una autocrítica que tenemos que hacer como sistema político todos, ¿no? Porque esto fue para todos los gobiernos de todos los colores. Es un tema que se arrastra hace muchísimos años, creo que desde el año 2010,
no quiero ser muy precisa porque eso sí que no lo tengo muy claro, pero es un tema que es una realidad. Y después también hay que analizar, bueno, amparadas en qué son esas denuncias maliciosas. Bueno, en la ley 19.580, que en su artículo 67 prevé muy bien que ante una denuncia de violencia doméstica a la mujer se le dictaminen las medidas cautelares para ella y para sus hijos. Y bueno, pero una vez que se demuestra de que no hubo un hecho denunciado, eso queda en la nada. Entonces, es un problema que hemos detectado. Que está bien, la ley de violencia basada en género vino a resolver un flagelo que tenemos todavía como sociedad, lamentablemente, pero muchas veces se abusa de la herramienta, y la herramienta da una solución para un lado y para el otro lado queda esa otra parte desigual que genera esto, que justamente es el abuso de la herramienta, las denuncias maliciosas, que evidentemente se hacen con fines de lastimar a la otra persona usando a los niños como rehenes, y todos sabemos muy bien que estos hechos son desgarradores también, porque separar a sus hijos de los padres, realmente sin haber tenido ningún hecho violento, realmente también es muy desgarrador. De todas maneras, la experiencia demuestra que en más del 90% de los casos las situaciones de separación se resuelven de buena manera entre las dos partes. Totalmente. Lo que nos dicen los expertos es que siempre hay acuerdo, casi siempre hay acuerdo de partes. También un hecho real es que, por lo general, el papá nunca pide tenencia compartida, casi nunca pide. A ver, este proyecto de ley unificado que se aprobó en el Senado la semana pasada, algo bueno que tiene es que consagra jurídicamente el concepto de tenencia compartida, que si bien en nuestro régimen vigente ya estaba consagrado jurídicamente. Ajá. Entonces ahora queda texto expreso, o sea que el juez, analizando el caso concreto, puede determinar que haya tenencia compartida, siempre y cuando obviamente el juez considere que es lo mejor para ese niño o ese adolescente, ¿verdad? Claro. Pero luego, en lo que refiere, por ejemplo, el otro concepto que se maneja, que es lo de la corresponsabilidad de la crianza, que es el nombre lindo que se le ha puesto al proyecto de ley, eso ya está implícito en la patria potestad. O sea, no es necesario dejarlo de manifiesto en un proyecto de ley. Eso ya está reglamentado. Entonces, a nosotros lo que nos parece es que realmente faltó un debate argumental de este tema. Se votó, estuvo casi 2 años en el Senado, se recibieron delegaciones, sociedades académicas, organizaciones sociales involucradas en el tema. Casi todos han expresado su voz contraria a estos artículos, y yo creo que es necesario poner una lupa en esto que nos están diciendo. Tengamos cuidado de no desproteger a los niños y adolescentes, que en definitiva el CNA fue creado para eso, ¿no? Claro. Dar un marco protector a los niños y adolescentes, y realmente con este artículo 4 y 6 se los menoscaba, y es lo que no queremos. Y a ustedes les están pidiendo urgencia también el tratamiento de A nosotros están pidiendo urgencia, a nosotros no nos parece bien, y se lo hemos manifestado al diputado que lo lanzó en un medio de prensa. Se lo dije en persona, le dije que no me parecía óptimo que en realidad un proyecto de ley, por más que haya tenido mayoría en el Senado, que se vote de forma urgente en diputados, porque hay voces dispares y todos tienen que tener la oportunidad y el derecho de estudiar el tema en profundidad y poder formar su opinión respecto al tema. Es un tema muy sensible, muy delicado, que no se puede estudiar así nomás. Y además reitero, cuando no es un tema que genere unanimidades, no se puede pedir que ingrese como ley urgente y que pase al plenario, porque realmente es como un avallazamiento, ¿no? De una cámara hacia la otra. Hay 2 cámaras y las 2 cámaras tienen que estudiarlo como corresponde. Diputada, en su momento el presidente Lacalle Pou marcó que este tema era una prioridad en campaña, de hecho lo llegó a decir. ¿Condiciona eso la discusión parlamentaria que se está dando? Para nada, porque es una prioridad quizás para el Partido Nacional, pero no está dentro del compromiso por el país que firmamos quienes integramos la coalición republicana de gobierno. Esto no está en nuestro compromiso, así que no lo tomamos como una prioridad del gobierno. No es una prioridad del gobierno, será una prioridad del Partido Nacional. Por cómo está planteado el escenario en diputados, los votos de Ciudadanos son clave en esta historia, ¿no? ¿Cómo se está dando la discusión interna en el sector? Y bueno, se está estudiando. Lo cierto es que este tema estuvo casi 2 años en el Senado. Es un tema que se puso al hombro la senadora Sanguinetti junto con el senador Pablo Lanz, que lo han estudiado en profundidad, han trabajado en modificaciones.
y en diputados recién ahora va a pasar. O sea, hay muchos legisladores en diputados que no han todavía estudiado el texto y bueno, estamos apelando a que lo puedan estudiar, formar su opinión para poder recién allí empezar a comentar al respecto, ¿verdad? Pero no saben aún si van a responder en bloque, si puede No, en bloque no es la idea marcar disciplina partidaria. Yo creo que es un tema muy sensible que cada uno votará de acuerdo a su leal saber y entender. Yo creo que es lo más lógico, ¿no? Todavía no tenemos a todos los legisladores ni para un lado ni para el otro. Hay algunos que lo están estudiando, hay otros que ya han dicho que están de acuerdo con el proyecto que viene al Senado y hay otros que estamos planteando ya modificaciones. O sea que estamos ahí, todavía estamos en el punto gris. Diputada, distintos organismos vinculados a la protección de la niñez y la adolescencia, también estoy pensando a los defensores de oficio, han señalado más de una vez la preocupación por este tema, la preocupación por la aprobación de esta ley. ¿Por qué se aprobó esta ley cuando en realidad estamos hablando de un porcentaje tan alto que se dirime de la mejor manera, cuando estamos hablando de que la intervención judicial de todas maneras ya antes de esta ley resolvía de acuerdo a los mejores intereses del niño, de la niña y del adolescente? ¿Por qué esto? Yo la verdad, Blanca, que me lo pregunté también. Yo la otra vez hablaba con un legislador de la coalición y le dije, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué tuvimos que aprobar esto y no lo pudimos trabajar como se debe en realidad? Yo creo que nos metimos en un baile bastante complicado. Yo creo que, a ver, acá no hay que dar responsabilidades ni intencionalidades a los senadores que lo impulsaron, de que quieren menoscabar. No, yo creo que ellos han visto una solución a un problema y yo considero que es otra. Lo quiero ver así. Yo analizando el tema, como lo vengo analizando, estudiando ya desde que ingresó en el Senado, yo creo que la solución no es modificando el CNA, que es lo que está bien. El CNA, desde que se aprobó en el 2004, está funcionando muy bien y prácticamente no ha habido Código de la Niñez y la Adolescencia. Código de la Niñez y la Adolescencia, exacto. Yo creo que tenemos que buscar la solución al problema. Y bueno, y lo que nos han manifestado todos estos impulsores de estas iniciativas, las abuelas, los padres sin hijos, es lo que refiere, bueno, a las denuncias falsas. Entonces, bueno, ¿al amparo de qué son esas denuncias? Bueno, entonces busquemos la solución por ese lado sin perjudicar la herramienta de la ley de violencia basada en género, que es muy buena, pero también tenemos que hacer la autocrítica de saber que es una ley que se votó sin presupuesto. Es una ley que no se le dio los recursos necesarios para ejecutarla en su totalidad. Entonces, esa es otra autocrítica que tenemos que hacer como sistema político. ¿Por qué votamos leyes que después no se van a poder ejecutar y que el Poder Judicial esté incumpliendo permanentemente? No le damos recursos al Poder Judicial, pero votamos leyes muy ambiciosas. Entonces, yo creo que ahí hay varios factores, varios errores que se vienen arrastrando hace mucho tiempo y que bueno, y que ahora nos estamos enfrentando a esta situación que de algún modo nos tenemos que comprometer a solucionar, porque si bien son muy pocos los casos que se pueden llamar que hay denuncias maliciosas o falsas, pero bueno, con que haya uno o dos alcanza para que busquemos una solución, pero no de esta manera. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué porcentaje? Es que no tenemos el dato, porque el Poder Judicial no tiene esa posibilidad en su departamento estadístico, no tiene el dato. Quienes están en el tema te dicen es menos de un 10% del total, pero no hay una cifra exacta. Igualmente, así sea el 50% no amerita que estemos modificando el CNA. Yo creo que hay que buscar la solución al problema de fondo, que es lo que no estamos haciendo. En ninguno de los artículos del proyecto se encara el problema de fondo. ¿Cuál es el camino que usted cree que va a poder encontrar en lo personal para tratar de resolver esta situación a nivel de diputados? Bueno, primero yo apelo al buen diálogo que debemos de tener en la Cámara Baja, en el debate, con solvencia, con estudio del tema, con mucho respeto también a las discrepancias. Yo creo que acá lo que faltó, como dije recién, fue un buen debate argumental del por qué no queremos estos dos artículos, que no es que estemos en contra ni de la tenencia compartida, que estamos a favor, ni de la corresponsabilidad en la crianza, que estamos a favor, ni mucho menos generar una guerra de la mujer con el hombre, que tampoco estamos a favor. Nosotros queremos realmente buscar la solución al problema que nos han manifestado, que son, algunas mujeres toman de reina a sus hijos porque hacen denuncias falsas para vengarse del marido y van al juzgado, denuncian que son que les pegaron y el juez le pone una medida cautelar y ya no pueden ver a sus hijos. Bueno, analicemos el porqué de eso, qué es lo que está fallando en el sistema, como ya está fallando. El otro día el sistema falló nuevamente, una mujer que hizo 12 denuncias y y finalmente fue asesinada delante de sus hijas. A ver, el sistema falla permanentemente. No podemos generar más leyes que hagan que siga fallando.
es nuestra responsabilidad legislar viendo eso y con lupa de que al mínimo detalle no se descuide el interés superior de los niños. Entonces, así se muera un niño, una mujer o un adolescente, eso va a ser responsabilidad nuestra, y por eso es la responsabilidad y el ojo crítico que tenemos que tener a la hora de votar leyes que realmente no son la solución. Si se dale. Si se sacaran esos 2 artículos, ¿usted estaría dispuesto a votarlo? Sí, el resto de los artículos son totalmente negociables. El problema de fondo es el 4 y el 6, pero yo considero que, conociendo por dónde ha venido el debate y los argumentos de quienes defienden el proyecto de ley, sacando esos 2 artículos va a quedar sin efecto el espíritu en sí del proyecto, porque ellos creen que la solución es esa, que un juez relativice las medidas cautelares. ¿Hay grupos de presión acá, doctor, diputado? A ver, sí, hay grupos muy fuertes de presión en las redes sociales que han salido a difamar y a agredir a quienes nos hemos expresado en contra, pero a mí no me presiona nadie. Yo soy una legisladora de la República y tengo que tener el derecho a discrepar como cualquier otro ciudadano. Tenemos la responsabilidad, además, de, justamente, de producir leyes que beneficien a todos. Así que, digo, si yo tengo duda en algo, estoy segura que no le voy a votar, así me presione quien me presione. Así que yo en mi partido tengo la libertad de poder decirlo, estoy segura que no va a haber disciplina partidaria además, y que podemos votarlo con tranquilidad y con la convicción de que esta ley, así como está, no es la solución al problema de fondo, y podemos trabajar libremente en buscar la solución a lo que se ha denunciado, que sabemos que son ciertas, algunas denuncias, pero sin desproteger a nuestros niños y adolescentes, que es nuestro mayor desvelo. En ese sentido, ¿no? Siguiendo la línea de la última pregunta de Blanca, usted llegó a decir públicamente que había que evitar fanatismos en este tema. ¿A qué se refiere concretamente? Y fanatismos con algunos estos grupos de presión, como preguntaba Blanca, que me han salido a cuestionar que yo, por poco más que quién soy yo para querer modificar este proyecto que se votó en el Senado. Digo, capaz que no saben que hay 2 cámaras en el Parlamento y que cada cámara estudia los temas de igual modo. A eso me refiero. O a querer insultarnos o denigrarnos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Se la agarran con la mujer. Porque hay legisladores varones que han salido a expresarse a favor de lo que yo he dicho, de lo que yo he dicho, y no han salido a decirles nada. Sin embargo, a las legisladores que hemos salido defendiendo nuestra postura en contra de este proyecto, sí. Entonces ahí te das cuenta cuando hay un cierto fanatismo para un lado o para el otro, ¿no? ¿Recibió amenazas? ¿Quiénes son? No, amenazas no, pero sí insultos y agravios. Que yo, te soy sincera, bloqueo y chau. Pero hay mujeres que las perjudica. Dentro de su partido, las posiciones, en un principio siempre estuvo clara su posición, pero en un principio también parecía que la senadora Sanguinetti iba a estar votando en contra de estos artículos, pero también haciendo una oposición más férrea al proyecto en general. Sí, Carmen trabajó mucho en este proyecto de ley, realmente es un tema que se le puso al hombro en todo este proceso de estudio en el Senado. Ella fue muy clara cuando argumentó ahora en el Senado, no votó el 4 y el 6, y ella, como dije recién, el resto de los artículos son negociables, el proyecto está mejorado a lo que eran inicialmente, que ahí fue un gran avance que hubo del trabajo en comisión y propuesto también tanto por Pablo Lanz como por Carmen Sanguinetti, pero ella discrepa y coincide con nosotros que el artículo 4 y el 6 son innegociables y son invotables, por decirlo de algún modo. Tienen que salir, no hay camino del medio en esos 2 artículos. Tienen que salir. Sí, tienen que salir de ahí. Diputada Rosselló, sabemos que tiene que estar en otro lugar, así que la liberamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta pronto. Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10.